hijos porque no saben lo que hacen. He ahí tu madre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su mano es. Mujer, ¿por qué lloras? María, Raboni, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, cuando estés viendo este video. Qué lindo es poder encontrarnos. Hola Claudio, ¿cómo andás? ¿Qué tal ese? Muchas gracias por la invitación. Con gusto. Contento de que estamos juntos nuevamente, cerrando la serie. Cerrando. Mi nombre es Claudio, así que un abrazo grande para todos. Bueno, yo también soy Ezequiel, estamos en diferentes redes compartiendo estos mensajes. Hacemos esto con Claudio, lo hemos charlado porque creemos en la Biblia, creemos en la palabra de Dios y consideramos de que es la base de nuestra fe, ¿no? Por eso creemos en el Jesús que ha resucitado, como hemos pronunciado esta serie. Y bueno, yo te agradezco personalmente por acompañarme en esta entrega de la palabra. Así que estamos felices de poder compartirte encuentros especiales del Señor Jesús luego de su pasión, ¿no? Luego de su vida, de su sacrificio, de su crucifixión y también su resurrección. Es lo esencial. Dijimos en el primer tema de que sin la resurrección no hay sentido del Evangelio. Vana es nuestra predicación, somos los hombres más dignos de lástima, ¿no? Y sobre todas las cosas no tenemos remisión, tenemos perdón de pecado, ¿no? Correcto. Es terrible. Entonces, qué lindo es poder recordar la resurrección de Cristo. Generalmente se enfatiza mucho el tema de la cruz, que no está mal, que es clave, ¿no? Porque el pecado mata, ¿no? Y si no moría el Señor Jesús, cada uno de nuestra vida, cada uno de nosotros debíamos pagar, ¿no? Pero la resurrección es un tema poco recurrente. Y algo que hablábamos con Claudio en estos días es que el evento en sí no se describe en la Biblia, ¿no? El evento en sí no se describe qué pasó, cómo ocurrió, pero sí se describe la fe, la construcción de la fe de los apóstoles, de estos discípulos que vamos a ver hoy en la historia del Camino de Maús, que no fue fácil esta circunstancia sobrenatural. Ángeles que estaban en la tumba, ¿no? Un cuerpo que vuelve a la vida, un cuerpo diferente porque las puertas estaban cerradas, ¿no? y Jesús entró. Tremendo, ¿no? Las palabras del Salvador, paz a vosotros, ¿verdad? O sea, un cúmulo de circunstancias que no es que
la fe nace de la noche a la mañana, ¿verdad? Si bien es cierto, Ezequiel, como dijiste, que no se describe la muerte de ahí, la resurrección, ¿sí? Pero sí genera reacciones, ¿no? Ujú. Y estos personajes que hemos estado estudiando, cómo reaccionaron, ¿no? Cómo vivieron la escena final de la vida de Jesús y su muerte, ¿no? Tremendo. Y lo que generó en ellos. Ujú. Algunos hay duda, temor, miedo, incertidumbre. Ujú. Así que personajes que tuvieron en torno a la cruz de Jesús, ¿no? Y cómo reaccionaron. podríamos hacer muchos análisis de estos encuentros, ¿no? Correcto. Solamente estamos viendo 3, pero hay muchos encuentros que Jesús tiene luego de su resurrección, ¿no? Ujú. Es interesante. Vamos a orar, Clau, ¿te parece? Oramos, iniciamos y compartimos el mensaje bíblico con nuestros amigos, ¿te parece? Vamos, ¿Sí? entonces. ¿Querés guiarnos en la oración? Vamos a ver. Dale. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos diste de vida. Amén. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos con Ezequiel de compartir nuestra fe con nuestros amigos. Amén. Creemos en Jesús, en nuestro Salvador, y en este momento queremos rogarte tu presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Amén. Que podamos abrir tu palabra y que podamos expresar ideas claras y que el nombre de Jesús sea exaltado sobre todo nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El camino de Emaús. El camino de Emaús. ¿Qué nos involucra esta historia? Vamos a hacer un resumen como hemos hecho. Armamos el contexto y luego ya vamos a algunos puntos centrales de la historia. ¿Te parece? Vamos. ¿Quiénes eran estos 2 discípulos? Estos 2 discípulos, y esto es interesante de Jesús, que atiende a discípulos no tan importantes, ¿verdad? Secundarios, ¿no? Protagonistas que están en la historia bíblica incluidas por el interés del cielo, en también comprender que hay gente que no es tan de estar al frente, ¿no? en la obra de Dios. No es lo mismo un apóstol, ¿verdad?, que un discípulo, como eran estos 2 hombres, pero Jesús los atiende. Jesús llega a ellos viendo su dolor, aunque no eran 2 discípulos prominentes, eran 2 discípulos que estaban sufriendo. Discípulos que estaban procesando la resurrección de Cristo de forma equivocada. Y bueno, ellos empezaron a caminar, ellos volvían, habían pasado la Pascua, ¿no? el fin de semana, el domingo, y volvían a su casa, ¿no? A Emaús. Eran más o menos entre 10 a 12 kilómetros, o sea, un aproximado de hora y media de caminata, ¿no? Así que tenían un camino para regresar hasta su casa, y en este camino aparece la charla de Cristo, ¿no? Aparece la charla de ellos, luego las preguntas de Cristo, luego el argumento de Cristo, luego el deseo de que Jesús se quede con ellos en la casa, ¿no? Y luego la desaparición de Jesús. El regreso rápido a Jerusalén, veloz, para encontrarse con los demás apóstoles, ¿no? Esta es la historia. Este es el esquema que encontramos en Lucas capítulo 24, los versículos 13 hasta el 35. Es larga la historia. No sé si la podemos leer toda acá, pero vamos a hacer conexión, vamos a acercarnos a algunos pasajes bíblicos, si te parece, Clau, y vamos a extraer algunas lecciones, ¿no?, de esta historia. ¿Te parece? Sí, correcto. Muy bien. Vamos entonces a analizar un poquito esta historia. Dice que estos hombres estaban en circunstancias difíciles. Y nuevamente el primer punto es que muchas veces no vemos a Jesús porque nos dejamos llevar más por las circunstancias, ¿no?, que por la Biblia, ¿no? Dice allí el pasaje 16, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran, ¿no? Y dice en el versículo 14, hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, ¿no? Esas conversaciones que no están centradas en la verdad presente. Qué importante es el concepto acá de la verdad presente, ¿no? Tratar de que
mi esquema temporal, profético, ¿no?, esté en sintonía con el de Dios. La Biblia dice que iba a venir un poder que iba a tratar de cambiar los tiempos, ¿no? O sea, el calendario de Dios, y a veces el pueblo de Dios siempre puede ir detrás de los eventos importantes. ¿Qué pasa cuando hay estas miradas erradas? Hay chasco, ¿no? Mancha. Hay frustración, ¿no? Pensando de pronto en el pasaje que mencionaba Ezequiel, para seguir el hilo, ¿no? El versículo 31 dice que los ojos estaban velados. Y Jesús comienza a explicarle la Biblia. Tremendo. ¿Sí? Empezando del Antiguo Testamento y pasando, ¿no? Entonces, una idea interesante que se desprende de este pasaje tiene que ver con que la Biblia proporciona una visión correcta del pasado, ¿sí? Una base exacta del pasado, ¿sí? Nos enseña cómo vivir seguros y confiados en el presente, y también la Biblia nos revela un futuro glorioso. O sea, la Biblia es nuestra base segura sobre la cual debemos construir la fe cristiana. Vivir seguro porque el Señor está con nosotros. Y en ese futuro glorioso, dice la Biblia, en el cual Jesús vendrá por segunda vez. Porque después de su muerte estuvo 40 días más o menos en la tierra, ascendió al cielo, está en este momento ahí en el santuario celestial, trabajando en la última etapa del plan de salvación a favor nuestro. Eso es buena noticia. Totalmente. Hoy nosotros podemos acercarnos confiadamente, como dice Pablo, al trono de la gracia. Y cuando Él termine ese plan de salvación, esa fase del plan de salvación, vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Pero toda esa explicación, toda esa guía, la encontramos en la palabra del Señor. No vimos la escena de la muerte de Jesús. No conocimos a los discípulos de Emaús, no conocimos a Cleofas y a Pedro, pero tenemos en la Biblia y confiamos en ella que es un registro exacto de las escenas del tiempo de Jesús. Confiamos en ella, en la Biblia. Y el texto después va a decir, ¿no?, que los ojos de ellos fueron abiertos. Pero antes de aquello, Jesús comienza a explicarle la Biblia, comenzando, ¿no?, de la antigüedad hasta el presente. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces yo creo que una lección ese que tenemos que aprender, o que nos enseña el texto de Lucas, es que la Biblia proporciona esa visión correcta. Totalmente. Del pasado, una visión correcta del pasado, es como decir, la base exacta, ¿sí?, del pasado nos enseña cómo vivir de manera confiada y seguros en el presente, y a la vez la Biblia nos proporciona una visión gloriosa del futuro. Esto es tremendo, es espectacular. Ese futuro glorioso en el cual Jesús vendrá por segunda vez. Porque conocemos por el texto bíblico que Jesús murió, resucitó y estuvo ahí enseñando a sus discípulos, entrenándolos unos 40 días más o menos, y ascendió al cielo para culminar la última etapa del plan de salvación. Está hoy en el santuario celestial intercediendo a favor nuestro. Y eso es bueno para nosotros. Totalmente. Yo puedo hoy acercarme confiadamente al trono de la gracia y recibir de Dios el consuelo, la esperanza, la salvación. Pero cuando Él concluya ese plan de salvación, la última etapa, vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado. Y todos aquellos que hemos estudiado la Biblia, hemos aceptado a Jesús como Salvador, le hemos abierto corazón, Él vendrá a buscarnos. Amén. Sí, el cielo va a ser real, no es fábula, no es mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Jesús le va a hacer una pregunta a estos discípulos, ¿no? Sí. Le hace una pregunta a estos discípulos, el versículo 17, ¿no? ¿Qué pláticas son estas? ¿Qué conversaciones tienen ustedes? Y a veces nosotros podemos estar desfasados del calendario de Dios, ¿no? Y a estos discípulos le pasaba esto, y a veces
no entendemos o nos llevamos grandes chascos, grandes frustraciones en nuestra vida de fe porque no alcanzamos a madurar. Ujú. Qué bueno sería que nosotros podamos pedirle a Dios que nos haga crecer en la fe, ¿no? Crecer en Cristo. Cuando el que sabe todas las cosas, que es Dios, y pregunta, no es para él, Ujú, es para nosotros. ujú. Y la respuesta fue, ¿eres tú el único forastero que no te has enterado? Otra pregunta, ¿no? Otra pregunta, ¿no? Claramente, la Biblia, según Lucas, habla, ¿no? Ujú. De que el evento de la muerte de Jesús fue ampliamente difundido. Totalmente. Mucha gente se enteró de la muerte de Jesús. Y es interesante, Ezequiel, mencionar que muchos críticos, después de este lado de la historia, comenzaron a echar sombra de duda si realmente Jesús murió o no murió. Pero el texto dice que Jesús murió Ujú. y que mucha gente se enteró. Sí. Entonces, Además dice, no te has enterado en todo Jerusalén, una noticia, ¿no? Que había exactamente. circundado. Entonces, yo creo que una idea muy interesante ese que tenemos que mencionar al respecto tiene que ver con que la fe cristiana Ujú, no debe estar fundamentada sobre leyendas urbanas, ujú, ni la historia, ni cuentos. ujú. ¿Sí? Si bien es cierto que la historia, las leyendas, los cuentos tienen su esfera de discusión y de debate, Ujú. tienen su importancia, pero en materia de fe, Ujú. ¿sí? De salvación, es la Biblia la que nos proporciona la receta, la guía, Tal cual. la información exacta de los pasos a seguir para ser salvo. Ujú. ¿Por qué? Porque en ella encontramos a Jesús, el único hombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Amén. Entonces, cuando vos y yo leemos la Biblia, amigo, cuando tú leas la Biblia, vas a encontrar a Jesús. Ujú. La Biblia es la voz de Dios expresada en texto por los profetas para nosotros. Ujú. Es la voluntad de Dios. Es la vida que Dios quiere que vivamos. Mm. Una vida significativa, una vida con propósito, Ujú. una vida trascendente, pero dentro del esquema de Dios. Ujú. ¿Para qué? Para ser felices. Mm. Hay vidas alternativas, es cierto, pero son felicidades transitorias. Mm. La Biblia proporciona la base para vivir felices. Es interesante que la Biblia nos muestra en la historia el grado de fe que tenían ellos, ¿no? Tremendo. Sí, sí. Tenían una concepción de Jesús como profeta, Ujú. ¿no? Poderoso en palabras. Ahora, el Mesías, que el concepto de Mesías que ellos tenían, ahí en el versículo 21 dice, Correcto. nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. O sea, tenían un concepto de un Mesías de alcance exclusivamente político. Ujú. O sea, ¿qué significa esto? Que el crecimiento en la fe puede llegar a ser parcial. Pero las circunstancias debilitaron y casi esfumaron esa fe. ¿Por qué? Porque dice el versículo 21, sin embargo, o sea, aunque yo creo que es un profeta poderoso, ¿no? Aunque es un hombre en obras muy poderosas y en palabras muy poderosas, Sí. ¿no? Y aún aunque yo creo que nos iba a redimir, que soñábamos con que nos iba a liberar del poder del yugo de los romanos, Sí. dice, sin embargo, además de todo, versículo 21, la segunda parte, Ujú. hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, dudaban de todo lo que dijeron anteriormente. Como que vas encaminado, ajá, es profeta, es bueno, es grande en obra, sí, en palabra. Nos podía redimir, claro, porque venía con ese proyecto. Sin embargo, ¿no? El Ahí- texto hace ese contraste, ¿no? De Sí. cómo su fe por las circunstancias declinó. Me gusta pensar en un pasaje del Salmo donde dice, ilumina mis ojos. Ujú. Y cuando el Señor le explica la Biblia, sus Ujú. ojos fueron abiertos. En este caso puntual, Ujú. versículo 21, la verdad que es interesante pensar que el objeto de su desilusión estaba con ellos. Ujú. ¿Me entiende lo que quiere decir? Ujú. O sea, Sí. ellos tenían una visión
equivocada de la identidad y la misión del Mesías. ¿Mm? Tenían su fe fundada en, de pronto, una versión humana. Política. Política. Entonces, yo creo que la Biblia tiene múltiples beneficios para nosotros. Cuando yo me acerco a la Biblia, puedo, a través de ella, en una comprensión correcta, en su contexto, ¿sí? Encontrar muchos beneficios. En el caso de los discípulos, camino de Emaús, Cleofa y su amigo, si ellos hubiesen tenido una comprensión correcta de la Biblia, una visión clara de la misión de Jesús, si su fe hubiese estado fundamentada en la palabra de Dios y en las profecías bíblicas, se hubiesen ahorrado toda la tristeza y la amargura de ese domingo fatídico. Porque ellos tenían... Entre comillas fatídico. Entre comillas fatídico, exactamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque su fe era una fe que estaba fundamentada sobre de pronto una interpretación incorrecta de la Biblia. Y Jesús vino con cariño, con amor, con comprensión, y le enseñó la Biblia. Y aquí quiero decir algo, Ezequiel, y cómo vincular los otros temas que hemos estado tratando. Cómo Dios, Jesús en este caso, trató con cariño y amor a Tomás, que era incrédulo, ¿sí? Lo corrigió suavemente, ¿no? Y lo reprendió suavemente, pero con amor, con tacto y con cariño, ¿sí? Y su fe creció. Lo propio con María. ¿Por qué llora?, le dijo el ángel, ¿sí? Le dijo María, y ella dijo Raboní, ¿no? Y ella, con la presencia de Jesús, su tristeza se cambió en felicidad. Entonces aquí el mensaje es el siguiente: Jesús se acerca a nosotros con amor, con cariño, con tacto, quiere cambiar nuestra tristeza en felicidad. Jesús, nuevamente, como le dijo a Tomás, reprende suavemente a estos discípulos, ¿no? Sí. Allá en el versículo, a veces podemos leerlo un poco fuerte, ¿no? El versículo 25 dice: entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué significa estas frases? Insensatos y tardos de corazón. Personas que eran faltas de comprensión. Correcto. O sea, Jesús está invitando a que empleemos todo nuestro intelecto, todo nuestro potencial intelectual para comprender las profecías. Si hay una cuestión que debemos nosotros rastrear en toda la Biblia, es hacer el esfuerzo de encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas dicen, no, ya el Antiguo Testamento. Ayer escuchábamos a un comentarista político hoy en día con Nisi, ¿no? Y él hablaba un poco de la teología. Y él decía, porque el Dios bueno, el Dios amoroso, del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento, claro, ¿no? sí. O sea, el del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios que le habla exclusivamente al judaísmo. Que mata. ¿verdad? Que mata, ¿no? Infanticida, ¿no? Infanticida, sí, tal cual. O sea, cuando uno mira el concepto que da Jesús del Antiguo Testamento, acá no estaba el Nuevo Testamento escrito. O sea, Jesús me dice, haz el esfuerzo, trata de aplicar toda tu comprensión, todas tus cualidades intelectuales para encontrarme a mí en la Escritura. O sea, el centro es Cristo Jesús. Esa comprensión que vos lo decís, Ezequiel, correctamente, es necesaria, pero lo vamos a lograr únicamente con la presencia del Espíritu Santo. Totalmente. Pero tenemos que ir a la Biblia. En el pasaje bíblico que estamos estudiando, hay un momento cuando llegaron cerca de su casa, y Jesús hace un ademán como para seguir su camino. Entonces ellos le rogaron que se quedara con ellos. No sabemos los detalles de la historia. La Biblia es muy sucinta, muy escueta en ese sentido. Pero el caso es que ellos le rogaron que se quedara en su casa. Quizás le dijeron, mirá, ya es de noche, hay peligros, ¿sí? Cenemos juntos, quédate con nosotros. Y aquí hay una idea que me gustaría comentar lo siguiente.
Jesús no obliga su presencia a nadie. Tal cual. ¿Mm? Tú tienes el picaporte de tu corazón. Ujú. Él viene y toca la puerta. Ujú. Lo dice Juan en Apocalipsis 3:20. Ujú. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él. Entonces Jesús es muy respetuoso. Ujú. Él tiene la solución. Él es el Salvador, pero no fuerza ningún corazón. No impone su presencia, ¿no? Sino que yo tengo que abrirle mi corazón y si lo abro, Él entra y cambia la tristeza en felicidad. Es interesante que en el versículo ahí 32 decía, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. La presencia de Jesús da paz al corazón, ¿no? Paz al corazón. O sea, la posibilidad de que Él ingrese a mi vida va a ser una garantía de paz, de armonía, de una perspectiva diferente. Pero ese ingreso tiene que ser voluntario. No puede ser forzoso, ¿no? Jesús no forzó a que estos dos discípulos lo dejen entrar, sino que lo invitaron. Me invitaron. Porque Jesús es un caballero, ¿no? Es respetuoso. Entonces, tomando lo que dice Ezequiel correctamente, amigos, nosotros te invitamos a que tú invites a Jesús a tu casa, a tu vida. Estamos trabajando la idea de que debes construir la fe sobre la base bíblica, ¿no? Construir la fe sobre la Biblia es equivalente a ese hombre que construyó su casa sobre la roca. Lo dice Mateo 7:24, ¿no? Sí. ¿Qué significa esto? Consigue una Biblia, lee la Biblia con oración y pone en práctica lo que dice la palabra del Señor. Haciendo aquello, vas a construir la vida espiritual sobre terreno firme, sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Haciendo también esto, seguramente vas a librarte de los engaños y las mentiras. ¿Por qué digo esto? Hay mucha gente hoy forzando el texto bíblico, haciendo decir la Biblia lo que ella no dice. Y yo creo que aquí también hay un llamado para nosotros, para los ministros, a leer la Biblia, estudiarla e interpretarla correctamente con sus amigos y sus familiares. No torcer el texto bíblico de pronto favoreciendo ideas personales, ideas grupales, porque eso no es correcto. ¿Sí? Los discípulos, Cleofa y su amigo, tenían una idea cultural, ¿sí? Construida de la misión del Mesías, y estaban realmente desilusionados y tristes. Pero cuando llegó Jesús y le explicó la Escritura, sus ojos fueron abiertos, su tristeza se volvió en felicidad. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿No? Y que hacemos bien en seguirla, en escucharla, ¿no? Y el apóstol Pablo dice al joven Timoteo que se estaba preparando como un líder, ¿no? Dice, desde niño tú tienes las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría para la salvación, ¿no? Y son útiles para instruir, para restaurar, para hacerte ver lo malo en que estás andando, ¿no? Y el 17 dice, para que el hombre sea bueno cabalmente. El ser humano necesita de la Biblia. El ser humano tiene que guiarse por la Biblia para encontrar al Mesías del Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo. Correcto. Nosotros, si no hacemos esto, vamos a andar en el camino de incredulidad, ¿no? Que anduvo Tomás, que anduvieron estos dos discípulos. Confiemos en la palabra profética más segura. La pregunta para nuestros amigos es, ¿no? ¿Cómo está tu camino a Emaús? ¿No? ¿Cómo estás transitando esos kilómetros en tu vida? Desde el conocer o el mirar la cruz, ¿no? Mirar la tumba vacía e ir a la tierra de Dios. Ese camino que uno está transitando, ¿no? ¿Cómo lo está pasando? ¿Será que estamos dejándonos conducir más por las circunstancias que por el encuentro con Cristo?
¿Será que no apreciamos los testimonios? Porque la Biblia dice que ellos escucharon testimonios. Algunas de nuestras mujeres, ¿no? Nos dijeron que apareció, algunos de sus discípulos, ¿no? ¿Será que nosotros no estamos confiando en el testimonio de ellos? Y es importante, Ezequiel, que cuando vayamos a la Biblia, la leamos completa. O sea, de pronto hay gente que va a la Biblia cortando, porque uno puede hacer un corte, ¿no? Corto esto me gusta, esto no me gusta, esto lo tomo, esto lo dejo. No hacer una lectura sesgada de la Biblia. ¿Sí? Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es el cordero y también el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces, ver a Jesús en su cuadro completo. Es cierto que la Biblia, cuando la empezamos a leer, va a ir proporcionando detalles. Es como ver un cuadro, ¿no? Y cuando leamos la Biblia y tengamos una comprensión más amplia, ese cuadro se va a ir formando. Es como rompecabezas, ¿no? Pero necesitamos ir a la Biblia, leerla, porque en ellas vamos a encontrar sabiduría, instrucción, revelación. Claramente, sobre todas las cosas, encontramos a Jesús, nuestro Salvador, tu Salvador. Entonces, yo, sinceramente, amigo, con Ezequiel, te recomendamos este libro. ¿Sí? Nos valemos de la frase de nuestra querida Elena de Huay, ¿sí? Nuestra profeta. Te recomendamos este libro. Consigue uno. Reúnete con gente que estudia la Biblia. Tenemos aquí en esta iglesia, en Malvinas, Biblias que te podemos proporcionar. También tenemos guías de estudio de la Biblia que te van a facilitar la lectura del texto bíblico. Bueno. Entonces, cuídate de tus circunstancias. No deje que las circunstancias te quiten a Jesús de al lado. Luego, trata de cuidarte cómo comprendes a Jesús. Trata de estar en sintonía con lo que Él está haciendo ahora. Y guárdate de tener la misma actitud de estos dos discípulos, no de ser insensatos y tardos de corazón. Si nos cuidamos en estos tres aspectos, hay otros más, pero inicialmente en estos tres, vamos a dejar que nuestro corazón arda por el Evangelio, que nuestro corazón esté encendido. Y te invitamos a tener un encuentro con Jesús. Abre tu corazón, abre tu casa, agradece por la vida, por la salud, comparte alimentos con los que menos tienen y te desafiamos a buscar a Jesús. En realidad no buscamos a Jesús, Él nos está buscando a nosotros, ¿sí? Simplemente nos detenemos y le abrimos el corazón para que Él entre y more con nosotros. Te mandamos un gran abrazo, deseando que en estas fechas tan sensibles, tan especiales, puedas encontrarte con el Jesús que ha resucitado. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias, Claudio, por estos tres temas. Un gusto. Te esperamos en otros temas más. Y bueno, les mandamos un gran abrazo a todos nuestros oyentes, sea de la radio, de YouTube, nuestros canales. Que Dios esté con ellos en estas fechas, ¿no? Según la Biblia, Jesús viene por segunda vez. Es el Jesús real, histórico, que no está muerto, está vivo. Y es una realidad. Y el cielo va a ser una realidad, así que no te la puedes perder. Un gran abrazo, cuídate mucho y gracias por acompañarnos hasta este momento. Dios te bendiga, abrazo grande. Chao, chao.